Buenos días. Muchas gracias a la organización de las jornadas y especialmente a Manuel Oriol, que es el culpable de que yo esté aquí arriba y al que estoy muy agradecida por ello. La presente comunicación nace del agradecimiento por haber sido introducida en una verdadera forma de contemplar el arte y del deseo de compartirla con mis alumnos, de acompañarlos a renovar continuamente la mirada. Porque paradójicamente, aunque nos encontramos en la era de las imágenes, poco a poco estamos perdiendo la capacidad de mirar. Una verdadera contemplación desvela la imagen como expresión de las inquietudes últimas del hombre a lo largo de las distintas épocas y a la vez despierta una serie de preguntas que en su respuesta nos llevan a trascender el entramado de caracteres meramente formales, como los colores, las líneas y los volúmenes. Esta unidad de forma y significado, o más bien esta posibilidad de que la forma nos remita a una realidad que escapa a nuestra medida, estuvo siempre presente en la concepción de las imágenes cristianas desde su origen. Cuando las primeras comunidades de Roma introducen en el contexto funerario de las catacumbas sus representaciones artísticas, no presentan formas aparentemente bellas conforme al canon establecido en el clasicismo, pero encierran la conciencia de una belleza con mayúsculas. Desde la realidad de motivos cotidianos, las imágenes eran signo de la verdad que sostenía la vida del hombre, más allá de las categorías estéticas que dominaban en la cultura grecolatina. Se podría decir que la experiencia de los primeros cristianos alcanza oficialidad en los decretos del Concilio Niceno II, que estipularon la necesidad de diferenciar el ídolo del icono, mostrando cómo este último no se adora por su materialidad, sino por la realidad trascendente a la que remite. Sirva este preludio para entender que, a mi juicio, la pedagogía de Giussani, partiendo de la mirada atenta a la realidad y de su consideración como signo, es el método adecuado para la verdadera contemplación de la obra de arte. Desde su infancia, la invitación de su madre a admirar la naturaleza o el gusto de su padre por la música despertaron la sensibilidad de Giussani hacia la belleza, no como concepto abstracto, sino siempre arraigada en la realidad, un arraigo al que fue introducido por sus maestros también en la escuela elemental y que poco a poco el joven Giussani desvelaría en todo su esplendor. Así, en su biografía se narra la anécdota de la profesora que le enseñó a sumar a partir de una bolsa de manzanas, instante que después recordará Giussani para señalar que es entonces cuando descubrí el que era uno de los fundamentos de la pedagogía, el paso de lo implícito concreto a lo explícito abstracto. A mi entender, esta misma pedagogía es aplicable a las imágenes, que parten de lo concreto para conducirnos a conceptos abstractos y hacerlos familiares al hombre. Este proceso comienza con la conmoción que provoca la obra de arte, despertando las preguntas constitutivas del corazón del hombre y llevándolo a vivir intensamente lo real, utilizando la expresión de Giussani en el sentido religioso. En este mismo texto podemos leer que el asombro está en el origen del despertar de la conciencia humana. Esta experiencia de asombro, lleno de atractivo, es paradigma de la contemplación de la obra de arte, si bien el hombre actual a menudo ve eclipsado el estupor por su postura puramente racionalista. Consciente de que la obra de arte conmueve, Giussani comenzaba muchas de sus clases de bachillerato con una pieza de música que preparara el corazón de los jóvenes para lo que iban a escuchar en la lección. Esta propuesta la hizo extensible a los gestos de G.S., introducidos por música y por imágenes que seleccionaba con gran cuidado y que se convertían en memoria de Cristo y en signo de pertenencia a un pueblo, ya que, como apunta Giussani, la belleza establece un nexo entre lo presente y lo eterno. Pero para que esto suceda es fundamental el silencio, que permite el asombro y la acogida en su totalidad de aquello que contemplamos. Como ya advirtió Giussani en los ejercicios de 1992, al señalar que el silencio exalta el pensamiento y el corazón, exalta la percepción de lo que nos rodea. En los últimos años, mi investigación se ha centrado esencialmente en la obra de un artista que está renovando el arte litúrgico actual, Marco Ivan Rubnik. En el estudio de sus obras, la lectura de sus escritos y las conversaciones con este autor, a menudo encuentro una correspondencia con las propuestas esenciales del método que don Giussani nos propone para desentrañar el sentido último de la realidad. El padre Rubnik, de origen esloveno, comienza a pintar cuando ingresa en el seminario de la Compañía de Jesús, con la intención de plasmar en su pintura la intensidad de su vida espiritual. En su persona se advierte la clara unidad del sacerdote, el teólogo y el artista.
Esta unidad, que evidentemente también claramente se advierte en don Giussani, se proyecta también en su propuesta de reinterpretar la tradición paleocristiana y medieval con el lenguaje de la modernidad, consciente de que su obra se dirige al hombre del siglo XXI. Esta simbiosis entre tradición y modernidad se advierte también al nivel de las fuentes literarias que inspiran sus programas iconográficos, donde a las referencias patrísticas se unen la teología rusa del siglo XIX. El padre Rubnik, director del taller de arte espiritual del Centro Ezio Aletti de Roma, dedicado esencialmente a la realización de mosaicos para espacios litúrgicos. Este centro, además, fue impulsado por San Juan Pablo II, quien lo concibe como institución de investigación y taller artístico que aúna los dos pulmones de Europa para la evangelización del tercer milenio. A mi juicio, el Papa, consciente, igual que Giussani, de la importancia de la cultura en la educación, adelantaba en el Centro Aletti una respuesta a la preocupación que expresó años más tarde en su carta a los artistas, la progresiva separación entre la Iglesia y el arte. En sus repertorios podemos ver la recuperación de las imágenes signo-paleocristianas citadas al principio de la comunicación y la constante inspiración en los iconos bizantinos. Esto obedece en gran medida al protagonismo que Rubnik otorga al símbolo como vía privilegiada de conocimiento que aúna la dimensión material y la espiritual. Este artista de la materia y del color, como él mismo se define, nos recuerda continuamente que estas, materia y color, son únicamente signo de su presencia. Advertencia que me lleva a la analogía con la propuesta de Giussani de que todo en la realidad es signo. Además, cuando el padre Rubnik explica sus obras, insiste en que el símbolo no implica dualidad, sino que refuerza la unidad, pues hace presente y revela, no significa, sino que desvela, dando testimonio de una presencia. Esta consideración del signo comienza con la valoración de la propia materia en sus mosaicos. Advertimos, como ven, desde la rudeza de los cantos del río hasta la nobleza del oro y la plata, cada uno con su propio lenguaje expresivo, pero todos con la misma dignidad en cuanto a obras del Creador. El propio artista revela cómo esto lo aprendió de su padre, un campesino que bendecía siempre la tierra antes de comenzar su trabajo. En este sentido, podríamos decir que Giussani y Rubnik fueron introducidos por sus padres en esta admiración de la naturaleza como expresión del Creador. Esta intuición de la infancia se desvelará con fuerza a lo largo de sus vidas, como se aprecia cuando Giussani nos advierte del peligro de reducir el signo a apariencia y olvidar que el signo, estas piedras, son realidad experimentable cuyo sentido es otra realidad diferente. En esta línea se pronuncia también San Juan Pablo II al consagrar la Capilla Redentoris Mater, primera obra del Centro Aletti, señalando que el arte de la Iglesia debe procurar hablar la lengua de la Encarnación. En este primer conjunto se pone a su vez de manifiesto el valor que Rubnik otorga al silencio como instrumento esencial para la verdadera contemplación. Silencio para contemplar la obra, silencio para los miembros de su taller, quien antes de abordar su trabajo coral se preparan mediante la oración y la participación conjunta en la Eucaristía para crecer en la conciencia de que la materia es signo de su presencia, y silencio en la propia obra, pues los espacios vacíos que Rubnik deja en sus conjuntos crean el estado necesario en el corazón, como él mismo afirma, para que seamos capaces de acoger las palabras. Todo lo apuntado anteriormente, los puntos de convergencia entre Giussani y Rubnik en la concepción de la belleza se podrían explicar desde la búsqueda de la verdad, a la que son introducidos por sus familias, desde la consideración del signo, desde la cercanía a San Juan Pablo II, ante todo desde la centralidad de Cristo para ambos, pero a mi juicio las concomitancias que planteamos obedecen también al interés de Giussani por la tradición cultural del cristianismo oriental, consustancial a la formación de Rubnik y a los programas iconográficos desarrollados en sus mosaicos. Podríamos citar entre los autores referencia para ambos a Soloviev, Avdokimov, entre otros, o también podríamos referir aquí al cardenal checo Tomás Spidlik, alma del Centro Aletti, convencido de que la belleza salva y lleva a Dios porque el verdadero arte no se impone, dice, no argumenta,
no obliga, sino que fascina y atrae, creando el espacio necesario para la libre adhesión. Esta mirada a Oriente se completa en ambos casos con los grandes pensadores occidentales, desde el pensamiento agustiniano y tomista hasta Romano Guardini o Van Balthasar, definiendo la belleza como la aureola del resplandor imborrable que rodea a la estrella de la verdad y del bien. A ello habría que sumar, nos hablarán esta tarde de esto, las lecturas esenciales, como en el caso de Giussani, por ejemplo, los versos de Leopardi que expresan el anhelo de infinito del corazón del hombre e interpelan a Giussani sobre la belleza desde su infancia. Al contemplar las referencias artísticas de Rubnik y las obras de arte que Giussani selecciona para vivificar la memoria de Cristo, observamos que ninguno de los dos censura nada de lo humano, no excluyen la propuesta como de la abstracción ni las piezas cuya temática no es explícitamente cristiana, puesto que Los campesinos de Millet o El segador de Van Gogh ponen de manifiesto el drama y el deseo del infinito del hombre desde su cotidianidad. En definitiva, ni Giussani ni Rubnik, aun siendo este último artista, nos hablan de una belleza esteticista y superficial, conscientes de que el rostro de Cristo desfigurado de la pasión es donde reside la verdadera belleza. Este planteamiento se podría sintetizar en las palabras del entonces cardenal Ratzinger en el Meeting de Rimini de 2002. La belleza mentirosa, falsa, es una belleza extremadamente luminosa que no permite salir a los hombres de sí mismos para abrirlos al éxtasis y elevarlos hacia lo alto, sino que les aprisiona totalmente en sí mismos. En este sentido, creo que la propuesta que ambos hacen de la belleza como camino de la verdad es una categoría que podría aplicarse a las pinturas sumarias de los primeros cristianos y a los iconos bizantinos que mencionábamos al comienzo de esta comunicación. Esta belleza como experiencia de lo verdadero es la que responde al corazón del hombre, ya que, como señala Giussani en el sentido religioso, no es humano, no es razonable considerar la experiencia limitándose a la superficie. Termino con una cita del entonces cardenal Ratzinger que sintetiza la propuesta que les he querido exponer brevemente. Giussani se sintió desde el inicio tocado, más aún herido por el deseo de la belleza. No se contentaba con una belleza cualquiera, con una belleza banal. Buscaba la belleza misma, la belleza infinita. Así encontró a Cristo y en Cristo la verdadera belleza, el camino de la vida, la auténtica alegría. Esta, la belleza que abre a un horizonte grande, la que salva al mundo, es la que quiero mirar cada día con mis alumnos.